Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Gómez Fuentes, soy estudiante de quinto semestre y hoy les voy a hablar sobre cardiopatía congénita. Para empezar, voy a hablar sobre la epidemiología. Entonces, en primera instancia, para definir la aparición de nuevos casos de una enfermedad determinada en un periodo de tiempo específico, se usa el término de incidencia, pero en el caso de cardiopatía congénita, las cosas cambian, ya que por definición esta patología se tiene desde el momento del nacimiento. Por tal razón, para determinar los nuevos casos de esta enfermedad se usa la siguiente fórmula. Permito número de casos de cardiopatía congénita por 1000 nacidos vivos. De igual forma, establecer este número, que es la prevalencia de nacimientos, es muy difícil, ya que solamente se ha logrado o se cuentan las personas que fueron hospitalizadas, es decir, personas sintomáticas que necesitaron cuidado paliativo en un momento determinado. Y pues esta cardiopatía se diagnostica con ecocardiograma. Este examen no se puede hacer a muchos pacientes a la vez y pues esto también es una limitación para lograr calcular con exactitud la prevalencia de nacimientos. Otro obstáculo para lograr este valor es que el 35% de las cardiopatías congénitas son diagnosticadas luego de la infancia y a este no se le suman las muertes de infantes que fueron antes de su diagnóstico. Teniendo esto en cuenta, Hoffman y Kaplan en el 2002 hicieron un estudio en donde determinaron la prevalencia de nacimientos en Estados Unidos. Este valor fue de 10 casos por cada 1000 nacidos vivos en el 2002, y luego de este estudio, que fue como la primera aproximación a este valor, se hicieron más estudios donde la prevalencia bajó de 3 a 6 casos por 1000 nacidos vivos. Estos números no son muy verídicos, ya que no se toman en cuenta las personas asintomáticas, y por esto se dice que en la epidemiología actual se utiliza mejor la estimación de cardiopatía congénita severa a moderada. En esta se ha determinado un aproximado de 1.5 casos por 1000 nacidos vivos para cardiopatía severa y un valor muy similar para la moderada. En esta tabla tengo un resumen, pues es un resumen de 5 estudios con corte en el 2002, en donde se incluyen los estudios de Hoffman y Kaplan para determinar la cardiopatía congénita severa moderada. Para añadir en estas cardiopatías, pues en estos estudios, la cardiopatía congénita con mayor prevalencia fue la comunicación interventricular más prevalente en Hoffman y Kaplan. Por favor, tengan esto muy en cuenta. Bueno, aquí voy a empezar mi actividad evaluativa, entonces tengo esta pregunta. El número de pacientes vivos con una cardiopatía congénita en un periodo determinado de tiempo se denomina. No sé si alguien quiera contestar. Hola Ana. Hola. Hola, sería prevalencia, ¿no? Muy bien, prevalencia. Ok, tengo otra pregunta. La cardiopatía congénita con mayor prevalencia según los estudios de Hoffman y Kaplan en el 2002 es. ¿Alguien más quiere contestar? Hola Ana. La comunicación interventricular. Muy bien. Esto es como para hacerlo un poco más interactivo. Listo. Para determinar también la prevalencia de nacimientos se toman diferentes factores. Se ha visto reportes en variaciones raciales y étnicas, aunque aún no se ha determinado una relación causal. Y algo que sí ha tenido un gran impacto son las condiciones geográficas, ya que determinan la calidad y el acceso a los sistemas de salud, y esto se puede ver mucho mejor en los países menos desarrollados. También se puede ver que hay una diferencia, pues hay una mayor prevalencia de desarrollo con respecto a los sexos. Entonces, en las niñas hay una mayor prevalencia de cardiopatías congénitas que afectan la circulación cardíaca interna, y en los niños la circulación cardíaca externa. De igual forma, pues, la implementación de ecocardiografía prenatal ha sido de gran ayuda para determinar estas prevalencias antes del nacimiento, que se logró determinar en un 57 a un 83% de los casos. Y de estos, de un 28 a un 58% de estos casos, se interrumpió la gestación.
la gestación. En el 2006 se pudo aproximar que hubo una reducción de la prevalencia de nacimientos del 21% por el uso de ecocardiografía prenatal y por la interrupción de la gestación. Tengan esto en cuenta. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas redujeron la prevalencia de nacimientos para la cardiopatía congénita? ¿Alguien quiere contestar? Hola, sería pues, como dijiste, la interrupción del embarazo y la ecocardiografía. Muy bien. Listo. Ok, ahora voy a hablar de otro término que se utiliza en la epidemiología actual, que es la prevalencia. La prevalencia hace referencia al número de pacientes vivos con un tipo de cardiopatía congénita en un periodo de tiempo determinado. En esta imagen, como pueden ver, la piscina sería este número de prevalencia y para determinar este valor se tienen que restar las personas que murieron, ex situs, o las personas que se curaron espontáneamente, que generalmente pueden ser personas que padecen de defecto septal o conducto arterioso persistente. Pues aquí también hago referencia a la incidencia, pero pues como ya hablé antes, los nuevos casos no se cuentan como tal en esta enfermedad porque vienen desde el nacimiento. También hay que añadir que las naciones han implementado diferentes métodos para establecer este número. Sin embargo, como que no se ha logrado hacer un seguimiento por grandes periodos de tiempo sobre los registros de las muertes. Lo que sí se ha podido documentar muy bien es la supervivencia posoperatoria luego de correcciones quirúrgicas y se está trabajando en esta determinación por largos periodos de tiempo. En el 2001, la ACC Bethesda Conference Task Force determinó el número de pacientes, hizo un estudio donde se determinaron los números de pacientes con cardiopatía congénita y que atravesaron 3 periodos de cirugía y para cada periodo se determinó los supervivientes para poder determinar esos valores. Este a grandes rasgos es el resumen de la Bethesda y pues voy a decir cosas muy puntuales. Se determinó con ese estudio que para el año 2000 había 787.800 adultos en Estados Unidos con cardiopatía congénita, de los cuales 117.000 presentaban lesiones severas, o sea, cardiopatía congénita severa, y en valores de prevalencia se da que es de 3.51 casos de todos los tipos de cardiopatía congénita por 1.000 adultos y 0.52 casos de cardiopatía congénita severa por 1.000 adultos. En otra base que se utilizó también para este resumen, que es de Quebec en el año 2000, se pudo establecer una prevalencia de 11.89 casos por 1.000 niños y 4.09 casos de cardiopatía congénita por 1.000 adultos. Y esos valores ya hacen referencia a cardiopatía congénita severa, que es 1.45 casos por 1.000 niños y 0.38 casos por 1.000 adultos, de los cuales 25 al 35% requirieron un cuidado especial. Y en estos estudios se tuvo muy poca claridad de las figuras de mortalidad, por lo que ya expliqué que no había un largo seguimiento, no había un seguimiento largo por un periodo determinado. También se utilizó una base que fue una de las más relevantes, ya que tenía 15 años de seguimiento, que fue la de Noruega en 1982. Aquí se sacaron conclusiones de mortalidad del 11% y de supervivencia en la adultez del 85%. Sin embargo, estos datos no son muy precisos, ya que no hubo un buen registro de los muertos. Y hay un aumento de la prevalencia en adultos actualmente, es decir, vemos muchos más adultos con cardiopatía congénita que niños, y esto se debe a avances en los tratamientos. Aquí también se saca un dato importante y es que 200 adolescentes con cardiopatía congénita por cada 100.000 recién nacidos van a lograr llegar a la etapa de adultos y esto va a aumentar las hospitalizaciones. Otro valor importante es la supervivencia y mortalidad. Se determinó que el 96% de los recién nacidos con cardiopatía congénita logran llegar a los 16 años. También se dio que la edad media aumenta de 11 años en 1985 a 17 años en el 2000, y esto para cardiopatía congénita severa. Y la edad media para mortalidad aumentó de 37 años a 57 años para el 2007. Se redujo la mortalidad del 50% al 70% en grupos de edad. El primero con una mayor reducción en los grupos de edad de 1 a 4 años, seguido por los de 5 a 14 años. También hubo un cambio en los casos de mortalidad, ya que
habían más adultos, antes los pacientes morían muy jóvenes y no llegaban a ser población de riesgo para enfermedades que actualmente sí lo son, que atacan a los adultos, como lo son la arritmia y la falla cardíaca congestiva. También pues, hubo un aumento de las muertes no cardiovasculares en adultos del 17% al 23% con cardiopatía congénita. Enfermedades como coronaria y cáncer. Bueno, entonces para precisar un poco qué es la cardiopatía congénita. Tomo la definición de Mitchell y colegas, que dice así: evidente anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratorácicos con una repercusión funcional real o potencial. Esta definición excluye anormalidades en las venas sistémicas, como es la persistencia de vena cava izquierda superior o inferior por una continuidad de la vena ácigos en el momento de la cardiogénesis, anormalidades en las ramas arteriales sistémicas, como tronco arterial innominado de la carótida izquierda, y enfermedades que hoy en día son foco de los reportes epidemiológicos, que son, como lo son, la válvula aórtica bicúspide, los prolapsos de válvula mitral, el síndrome de Marfan, las cardiomiopatías y las arritmias congénitas. Para poder hacer un mejor estudio de las cardiopatías, se hizo una clasificación para determinar cómo era el pronóstico de cada paciente y de igual forma poder ver cómo es el monitoreo, el tratamiento y los cuidados especiales para cada caso en particular. Esta clasificación se hizo mediante la estratificación de diferentes grupos con respecto a la severidad de la cardiopatía congénita que tuviera. Entonces, la primera aproximación fue de Connelly et al. En la Canadian Consensus Conference on Adult Congenital Heart Disease en 1996. Y en la Bethesda Conference se hizo un resumen de esto y se hicieron unas modificaciones. A grandes rasgos, esta clasificación divide la cardiopatía en 3 grupos: severa, moderada y simple. Bueno, aquí tenemos la clasificación de Connelly, que fue modificada por Warnes en el 2001, que tenemos aquí las cardiopatías simples, las moderadas y las complejas, en donde en las simples se incluye cortocircuitos pequeños sin repercusión, como son la válvula aórtica bicuspidea sin disfunción y el prolapso mitral. Y en las complejas ya se incluyen conceptos más complejos, como lo son la atresia, la transposición, el ventrículo único, la doble salida, entre otros. También la hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger, y pues ya en las moderadas se incluyen las demás. Bueno, otro factor importante es determinar la etiología. Para la cardiopatía congénita, este dato pues, es muy incierto y solamente se conoce aproximadamente el 15% de las causas, y estas se deben a factores genéticos combinados con ambientales. Del 8 al 10% se ven aneuploidías cromosómicas, como lo son la trisomía 18, la trisomía 13, el síndrome de Down, que equivale a un 45% de todas las cardiopatías congénitas, el Turner y el DiGeorge. Del 3 al 5% son defectos asociados a un solo gen, como es el síndrome de Holt-Oram, Noonan y Alagille, y solamente el 2% se asocian a causas no sindrómicas, en las que son más relevantes la diabetes gestacional y la fenilcetonuria. Por favor, tengan esto muy en cuenta. De igual forma, se asocia la obesidad materna, el consumo de alcohol, los teratógenos, una edad materna superior a los 40 años y una edad paterna superior a los 35 años en el momento de la concepción, la nutrición y entre otros factores. Aquí se ha podido ver que el uso de complejos multivitamínicos más la fortificación con ácido fólico en periodos preconcepcionales reduce las malformaciones cardíacas conotroncales. Y de igual forma, pues como algunos ya conocen, el ácido fólico también reduce las malformaciones en el tubo neural. Y pues todo esto se incluye en un modelo multifactorial que se basa en las interacciones. Bueno, aquí voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los 2 factores de riesgo más prevalentes para el desarrollo de una cardiopatía congénita no sindrómica? ¿Alguien quiere contestar? Buenas tardes. La diabetes gestacional y la fenilcetonuria. Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos la suplementación preconcepcional además de disminuir el riesgo de malformaciones en el tubo neural, también se ha visto implicada en la prevención de malformaciones conotroncales. ¿Alguien sabe? Bueno, pues, ¿alguien quiere contestar? ¿Ácido fólico? Muy bien. Listo. Entonces, a grandes rasgos, el modelo multifactorial, que fue el último que mencioné, hace 5 precisiones que voy a
señalar. Hay un aumento de la prevalencia del 5% cuando un miembro de la familia está afectado. Cuando hay hermanos de individuos afectados cuyos padres no están afectados, hay un aumento del 1 al 6%. Cuando dos hermanos se encuentran afectados, el aumento es del 10%, pues la probabilidad de tener la cardiopatía congénita. Y cuando un padre está afectado, es del 4%. Aquí se da de 2.5 casos a un caso cuando los niños son de madres afectadas. Se han incluido 40 genes en este modelo multifactorial, pero los más importantes son el GATA4 y el NKX25. Bueno, las complicaciones, es importante hablar de eso ya que hoy en día la población es más que todo adulto y pues estas son secuelas tardías luego de procedimientos quirúrgicos o correcciones. En mujeres es más prevalente el desarrollo de hipertensión pulmonar como complicación, en los hombres el desarrollo de endocarditis, problemas aórticos, eventos que requieren un desfibrilador cardioversor implantable, y en ambos sexos la reoperación, la falla cardíaca y la arritmia. Y pues estas son bases de las enfermedades epidemiológicas. Bueno, voy a empezar explicando qué es la endocarditis. La endocarditis es un proceso inflamatorio a causa de una infección en donde se hacen complejos de células inflamatorias, fibrina y microorganismos que lo que hacen es hacer un engrosamiento en las válvulas cardíacas y esto implica que el corazón requiera hacer mucho más trabajo, mucho más esfuerzo para poder bombear la sangre respectivamente. Esto se debe a que han aumentado las intervenciones quirúrgicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y esto implica el uso de derivaciones, conductos o prótesis en el corazón. Y esto aumenta los riesgos de tener una infección por la sepsis y otras cosas. De igual forma, se pudo determinar que de 1.4 casos a 11.5 casos por mil pacientes al año con cardiopatía congénita desarrollan además endocarditis como complicación. Y en una población general, 5 a 7 casos por 100.000 personas al año con endocarditis. Las personas que padecen de cardiopatía congénita cianótica compleja requieren más operaciones para poderla corregir, y esto implica más riesgos para desarrollar endocarditis. Unas complicaciones de la endocarditis es la regurgitación valvular en el 30%, la falla cardíaca en el 23% y la embolia sistémica en el 20%. Y una disminución de mortalidad por endocarditis entre el 6 al 7% por la eficiencia en el manejo antibiótico y la eficiencia en el tratamiento quirúrgico. Bueno, las arritmias. Tengan esto muy en cuenta. Es la causa más frecuente de complicación a largo plazo y pues también es la causa de mortalidad y morbilidad más alta en adultos con cardiopatía congénita. La severidad del defecto que implique la cardiopatía va a determinar si esta arritmia es sintomática o asintomática. Y algo que va a aumentar el riesgo de padecer arritmias es la malformación en sistemas de conductos, anormalidades hemodinámicas, estrés mecánico, hipoxia o secuelas del postoperatorio. Estas arritmias se ha podido denotar que son mucho menos frecuentes en la población pediátrica, que incluye solo el 5% de las emergencias pediátricas, el 15% al 48% de la población pediátrica que acaba de salir de una corrección quirúrgica desarrolla arritmia. La taquicardia ectópica de la unión es la arritmia más común en niños del 5 al 15%, y pues la arritmia postoperatoria más frecuente es la arritmia supraventricular y auriculoventricular. Y las complicaciones a largo plazo pueden verse como disfunción ventricular a causa de arritmias, la arritmia y la mortalidad tardía. Bueno, las arritmias se tienden a desarrollar más que todo en cardiopatía congénita de moderada a severa, y se ha podido denotar que 1/3 de la población que recibió reparación de tetralogía de Fallot va a desarrollar una arritmia sintomática. De igual forma, la mitad de los pacientes con procedimientos de Fontan-Crusoe desarrollaron arritmias en un periodo postoperatorio de 15 años. Las reparaciones de grandes arterias hacía anteriormente la pérdida del ritmo sinusal en un periodo postoperatorio de 20 años, siendo su prevalencia el 60%. Y esto ha incidido en un refinamiento en las técnicas quirúrgicas y estudios de seguimiento a largo plazo para disminuir la frecuencia de las arritmias.
Bueno, la siguiente es la reoperación, ya que hoy en día, para mejorar la calidad de vida, se corrigen hasta los defectos defectos pequeños, pues, porque eso tiene un gran impacto en la salud del paciente. Cuando estos pacientes crecen, tienden a presentar mayores errores y necesitan una corrección del procedimiento posterior. Entonces, aquí se ha visto que esta es una de las grandes causas de esta complicación, que incluye a la mitad de los adultos con cardiopatía congénita ya corregida. Además, las pacientes que ya tuvieron una corrección de la cardiopatía y además desarrollan enfermedad valvular y coronaria requieren cuidado adicional, y el 20 al 50% es el 20 al 50% de las complicaciones posoperatorias. La mortalidad posoperatoria de las reoperaciones está entre un 3.6% al 6.7%, y la supervivencia aproximada es del 91%. Estas son las causas más frecuentes de reoperación, y los factores que tienen un impacto negativo en la función ventricular en estos procesos de reoperación es la cianosis, el número de operaciones que haya tenido anteriores antes de esta reoperación, el tiempo que necesiten bypass cardiopulmonar y falla cardíaca preoperatoria. La falla cardíaca está muy bien estudiada en niños y pues se ha denotado que su fisiopatología consiste en una sobrecarga del volumen por shunt. Shunt es la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada que se da en el corazón. Esto es patológico, ténganlo en cuenta, pues en estos casos es patológico. Y también la falla cardíaca en niños se da por obstrucciones. Del 10 al 20% de los niños con estos shunts requieren una intervención de switch arterial o procedimiento de Fontana. El 40% de los adultos requieren procedimiento de Fontana para corregir el shunt, y el 20% procedimiento de Mustard. Este ya no es muy usado porque provoca arritmias a largo plazo. Y la falla cardíaca se da en predominio en enfermedades del lado derecho, también tengan esto muy en cuenta, y la fisiopatología en adultos de la falla cardíaca es muy poco conocida. Por último, tenemos la hipertensión pulmonar. Este diagnóstico es muy raro, tanto en adultos como en niños. Entonces, normalmente la sangre es expulsada al ventrículo derecho por las arterias pulmonares hacia los pulmones para que sean reoxigenadas, y estas son traídas a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se lleva la circulación sistémica por la aorta. Cuando tenemos hipertensión pulmonar, las arterias pulmonares tienden a tener oclusiones, y esto hace que aumente la presión para que la sangre pueda llegar a los pulmones y pueda ser reoxigenada y de vuelta al corazón. Esto ocasiona que haya un mayor volumen en las cavidades intracardíacas, y esto hace mayor tensión y pues puede causar complicaciones que ya les voy a explicar. Entonces, esto es por un shunt intracardíaco de izquierda a derecha o una sobrecarga del volumen. Hay un aumento de la presión a causa de la disfunción endotelial, que causa una disfunción endotelial irreversible y resistencia vascular, que puede provocar cianosis central, como vemos en este paciente. La cianosis central se caracteriza por un tono violáceo en los labios y la lengua, y pues en este paciente también se ve en la mano. El 10% de las personas con cardiopatía congénita tienden a desarrollar hipertensión pulmonar, y las causas más frecuentes para desarrollar hipertensión pulmonar es defectos en el septo interventricular y el síndrome de Eisenmenger. La hipertensión pulmonar equivale a un 4.2% de cardiopatía congénita, y el Eisenmenger solamente al 1%. Y las personas que tienen hipertensión pulmonar van a tener una disminución en la función, un deterioro clínico más rápido y un aumento en la mortalidad. Bueno, con respecto a la información ya dada, tenemos estas preguntas. ¿Cuál es la complicación a largo plazo más frecuente en adultos? ¿Alguien quiere contestar? Arritmia. Muy bien. Se denomina una mezcla entre sangre venosa y arterial ¿cómo? ¿Alguien sabe? Shunt. Un shunt. La falla cardíaca es predominante en el lado. ¿Alguien sabe? Derecho. Eso. Ok, ya para finalizar, voy a traer a connotación dos cardiopatías congénitas para explicar cómo son sus procedimientos quirúrgicos correctivos. Bueno, la comunicación interauricular es la prevalencia de un orificio en la pared
del septo o tabique interauricular, donde hay una conexión entre las dos aurículas. Esta tiene una prevalencia del 6 al 8% de las cardiopatías congénitas en general. Hay una incidencia de un caso por cada 1.500 nacidos vivos, con una relación de mujer-hombre de 2 a 4 casos por cada caso en hombre. Y en la población general es de un caso por cada 25.000 personas. Hay que aclarar que la comunicación interauricular puede ser primero corregida con uso de fármacos, pero pues cuando ya no se puede corregir, el agujero es muy grande, se procede a las intervenciones quirúrgicas, como lo son la cirugía a corazón abierto, en donde el agujero ya es muy grande y necesitan ponerse un parche o una sutura, y el cateterismo cardíaco, que es la introducción de un catéter por medio de la vena inguinal que se guía al corazón, y ahí libera un dispositivo que se va a encargar de sellar el hueco, el agujero, perdón. Bueno, yo traje aquí este video en donde explica mucho mejor el cateterismo cardíaco, entonces voy a ponerlo. Los niños pueden padecer de soplos al corazón. En ocasiones, esto puede significar una cardiopatía congénita llamada comunicación intraauricular. En el corazón, la aurícula izquierda y la aurícula derecha están separadas por un tabique. En algunos niños, este tabique tiene un agujero, lo que es anormal. Como consecuencia de esto, se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada. Cuando esto ocurre, el niño padece de una cardiopatía congénita, conocida como comunicación intraauricular. Esta se diagnostica con un examen llamado ecocardiograma. Hoy, la solución de esta cardiopatía se puede efectuar sin cirugía, mediante un procedimiento de cardiología intervencional, que consiste en ocluir el orificio con un dispositivo que se implanta a través de las venas de la ingle y que tiene menos riesgos que la cirugía. Se implanta el dispositivo de manera rápida y moderna, sin necesidad de detener el corazón. Así se corrige el flujo sanguíneo, se ocluye el agujero y el corazón queda funcionando en perfecto estado. El dispositivo está compuesto de níquel titanio. No daña el cuerpo y una vez implantado, funcionará toda la vida, solucionando la cardiopatía definitivamente. El procedimiento demora aproximadamente 2 o 3 horas, no deja cicatrices y lo mejor, en tan solo 24 horas, el paciente será dado de alta y volverá a tener la vitalidad de un niño sano. Bueno, esa fue mi primera intervención. La segunda. Ok. Es la corrección de la transposición de grandes vasos, grandes arterias, que se denomina switch arterial. Entonces, en esta cardiopatía, la aorta está conectada en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo, por lo que la conducción de sangre está mal, ya que la sangre que viene oxigenada del pulmón se devuelve al pulmón para ser reoxigenada, y la sangre sin oxígeno que llega de la circulación sistémica vuelve a la circulación sistémica. Entonces, pues aquí los pacientes no tienen una buena perfusión de oxígeno y sufren diferentes problemas. Esta tiene una prevalencia de 331 casos por millón de recién nacidos y 3.7 casos al 4% del total de cardiopatías congénitas, dato del 2013. Esta operación, que también se denomina DJTN, es la mejor alternativa posible para la restitución anatómica y funcional de la transposición de las grandes arterias. Entonces, pues vamos a ver cómo es el procedimiento. Arterial switch operation for transposition of the great arteries. The aorta and pulmonary artery are separated from their roots for planned movement to their new location, termed NEO. Coronary artery buttons are created. They will be moved to the NEO aorta. Then, the coronary artery insertion points on the NEO aorta are created. Finally, they are moved
moved into their new position on the neo-aorta. The Lecomte maneuver is performed to move the pulmonary arteries in front of the aorta. The neo-aorta is sewn to its new root. Patches are used to close the buttonholes on the neopulmonary root. The neopulmonary artery is sewn to its new root. Pre-repair, the great arteries arise from the wrong ventricles, and blue, deoxygenated blood is pumped to the body, and red, oxygenated blood is pumped to the lungs. Post-repair, the great arteries now arise from the correct ventricles, so that blue, deoxygenated blood can be pumped to the lungs to get oxygen, and red, oxygenated blood can be pumped to the body. Bueno, como dato adicional, antes para la corrección de la transposición de grandes arterias se utilizaba un procedimiento denominado procedimiento de Mustard o de Senning, pero este producía arritmia sinusal a largo plazo en más del 60% de los casos. Por eso fue reemplazado por el switch arterial. Bueno, pues como última pregunta del dato adicional, el procedimiento de Mustard o Senning fue reemplazado por el procedimiento denominado porque estos procedimientos provocan arritmias y fallo cardíaco a largo plazo. ¿Alguien sabe? Switch arterial. Muy bien. Bueno, y ya para finalizar, desde hace más de 70 años, desde la primera intervención para corregir la cardiopatía congénita, que fue en 1938, llamada ligadura de un conducto arterial permeable por el doctor Robert Gross, este campo sigue en constante cambio y evolución. La mortalidad decrece y la supervivencia crece a medida que avanzamos en los cuidados paliativos y pues en la edad adulta. También hay un aumento en las reoperaciones y una disminución en la prevalencia de nacimientos con los cuidados preconcepcionales ya mencionados. Y el fundamento de los modelos epidemiológicos va a basarse en la prevalencia de nacimiento, expectativa de vida y desarrollo de complicaciones. Bueno, ya para finalizar mi presentación, termino con esta frase. ¿Alguien tiene preguntas? No, yo creo que no, nadie tiene preguntas, Ana. Listo. ¿Alguien tiene Bueno, preguntas? Hable ahora, calle para siempre.